Hola a todos, bienvenidos al tiempo de estudio de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación y como estamos en cuarentena en los Estados Unidos, Wendy y yo tuvimos que viajar a los Estados Unidos porque también estamos en cuarentena en Chile y bueno, tuvimos que salir del país por cuestión de visa y todo eso, así que estamos un poco encerrados, no tanto como ustedes en Chile, estamos un poco encerrados también aquí en los Estados Unidos y todo lo que tenemos que comunicar ahora tiene que ser por internet. Así que hemos podido salir un poco a la playa y a algunos lugares públicos, hemos disfrutado con los nietos y pronto les vamos a mandar algunas fotos a los que tienen interés de eso, de nuestra congregación. También sabemos que hay personas de diferentes partes de Latinoamérica y aún de los Estados Unidos que están viendo estos estudios. Les queremos dar las gracias por tomar el tiempo para sintonizar, podríamos decir, y escuchar este tiempo de estudio. Y estamos en algo que yo he llamado el credo. Aunque somos bautistas y realmente como bautistas no tenemos un credo fijo, porque para nosotros la Biblia es nuestro credo, todo lo que dice la Biblia interpretada como debe ser, con una hermenéutica correcta, o sea, de una forma histórica y gramática, una forma literal. Nosotros creemos que la Biblia por sí misma habla lo que literalmente Dios quiso decir y que se compara ella misma y se enseña de ella misma para nosotros no equivocarnos, porque Dios no se contradice. Así que cuando hablamos de un credo, estoy tomando un credo antiguo como para darnos un patrón a seguir, porque hay muchas personas que no saben lo que realmente significa ser un cristiano. Y así que quería con este credo ver cómo podemos nosotros avanzar, porque lo que crees realmente es lo que vives, es lo que realmente sientes en tu corazón que sale en tu vida. Jesús lo dijo de esta forma: del corazón fluye lo que sale de la boca, o sea, lo que habla la boca realmente reside en el corazón. Y además de eso, el fruto de nuestra vida, o sea, nuestros hechos, son producidos por lo que realmente está en nuestro corazón. Por eso es como un árbol, dice la Biblia, tu vida. Si tienes buenos o malos frutos, eso dice qué clase de árbol eres. La raíz del problema es que todo error de doctrina y todo error de comportamiento realmente en el fondo tiene como raíz un conocimiento o una falta de conocimiento de Dios, o un conocimiento errado, un pensar errado de quién es Dios. Y ese viene a ser un problema, porque es imposible para nosotros amar a Dios, es imposible adorar a Dios y es imposible confiar en Dios como Él merece si no lo conocemos en verdad. Así que es importante conocerlo a Él, y este credo nos sirve de guía, podríamos decirlo así. Así que voy a pedir que ustedes conmigo repitan este credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo y nacido de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y resucitó al tercer día de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Espero que ese sea el fundamento de tu fe, que tú crees realmente en todas esas cosas. Ahora, detrás de esas declaraciones hay mucha información y es lo que queremos compartir con ustedes durante esta serie. Estamos ahora en la parte donde hablamos de lo que nosotros creemos de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, Dios en tres personas. Ya lo vimos hace unas semanas atrás, que Dios es trino, y los atributos de Cristo, como los atributos del Padre, revelan realmente quién es Él. Pero estamos hablando principalmente de las evidencias
de que Jesucristo, el que era un ser humano, también era Dios al mismo tiempo. Era Dios en carne, dice la Biblia. Y las evidencias ya comenzamos a verlas la semana pasada, cuando vimos que Satanás ataca la identidad de Jesucristo en por lo menos estas áreas. Primeramente, él hace que la gente crea que él nunca dijo ser Dios. Y vimos la evidencia en la Biblia, y los historiadores seculares también lo dicen, que la razón por la cual mataron a Jesucristo es porque él declaraba ser Dios. Segundo, él nunca hizo milagros reales, eran simplemente trucos mágicos. Pero las personas ellas mismas decían, aunque muchos de ellos en el comienzo no habían creído en Jesús, decían que ellos habían experimentado ese milagro. Y es más, uno de ellos, que nunca había visto a Jesús, fue sanado de su vista, y los religiosos de su tiempo le preguntaron, ¿y crees tú que él es el Hijo de Dios, o quién es este personaje? Y él dijo, ¿saben qué? Yo no sé. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y después, cuando Jesús lo encuentra de nuevo y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dice, me gustaría saber quién es él para creer en él. Y él dijo, el que habla contigo, él es. Y él dijo, yo creo, y le adoró. Así que no era porque él antes creía en Jesús y entonces pretendía haber recibido algún milagro. Hay evidencia de verdaderos milagros que hizo Jesucristo. Y después, tercero, la parte que vamos a ver esta semana, él nunca murió ni tampoco resucitó de los muertos. Hay muchos que acá acusan a Jesús de simplemente haber desmayado en la cruz. Ahora, si nosotros vemos lo que dijeron no solamente historiadores seculares, pero también los que presenciaron la muerte de Jesucristo, los soldados romanos habían crucificado a muchas personas. Ellos eran expertos en la crucifixión y ellos tenían que asegurar, si ellos no querían morir en lugar por el error de cometer el error de no matar al que tenía que matar en la cruz, entonces ellos aseguraban la muerte de las personas que estaban en la cruz. Y en el caso de los dos que estaban, el uno al lado derecho y el uno al lado izquierdo de Jesús, le quebraron las piernas para que ellos ya no pudieran respirar y se ahogaran, porque ya ellos también tenían una cuerda aquí alrededor de su pecho para mantenerlos en el madero. Pero Jesús ya lo encontraron muerto, pero para asegurar de que estaba muerto, le enterraron una lanza en el costado, y la Biblia dice que salió agua y sangre, y los testigos seculares también querían presenciarlo y asegurar de que Jesús había muerto. Y cuando ya la sangre comienza a separarse y sale agua y sangre separada, uno ya sabe que la persona ha tenido algo de tiempo ya muerto. Así que había evidencia física literalmente ahí en la cruz de que Jesús estaba muerto. Y muy difícil que una persona desmaye, esté en una tumba por 2 o 3 días. Habían soldados afuera que aseguraban que no se llevaran el cuerpo de Jesús, y por lo menos 2 días ellos tenían cargo completo de la cruz sin que sucediera algo. Imposible que Jesús, ya con una lanza en el costado y habiendo salido agua y sangre, y con todo lo que él había sufrido en la cruz, aun si todavía tenía algo de vida en él, imposible que él de su propia fuerza podría haber salido después de 2 días enterrado en la tumba. Así que realmente no es difícil creer, si nosotros pensamos en una forma lógica, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. En gran parte por muchas de las personas que habían como testigos, como hablamos la semana pasada. La importancia, vamos a ver primero, de la resurrección de Jesús. Es la esencia del Evangelio. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia en Corinto y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra evangelio significa buenas nuevas.
Y cuando estamos hablando del Evangelio, aquí hay una buena definición del Evangelio. Si alguien dice, es necesario que estemos evangelizando al mundo, Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, ¿en qué consiste predicar el Evangelio? Compartir nuestra fe con otras personas. Consiste en esto: hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, o sea, en una forma vacía, que no fue real tu fe. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, ese es el resumen del Evangelio. Las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas que Dios nos manda a predicar? Primeramente, que Cristo murió. Y uno diría, pero eso, hablar de la muerte de alguien, no son buenas nuevas. Nadie quiere celebrar la muerte, especialmente de un personaje tan importante como el Señor Jesús. Todo el potencial que tenía Él para cambiar el mundo. Uno diría, queremos nosotros que Él viva todo lo que pueda, es más, que milagrosamente viva para siempre aquí en la tierra. Pero era el plan de Dios que Él muriera, porque no solamente tenía que hacer los milagros y ayudar mientras estaba aquí a los que lo conocieron, pero aún más importante, su misión era morir por nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la ley de Dios. Él requiere que haya una muerte por el pecado, y Cristo Jesús vino y tomó nuestra condena de muerte para nosotros poder ir libres. Ahora, la Biblia dice, solo Cristo podría haber muerto por nosotros de esa forma, porque Él, siendo el Dios perfecto en forma humana, derramó su sangre por nosotros, y fue suficiente su muerte para cubrir los pecados de todo el mundo. Si yo muero por alguien, quizás yo pueda pagar por el error de otra persona, pero porque yo también soy pecador, yo no puedo cubrir los pecados de esa otra persona, pero Jesucristo sí. Y siendo Dios, Dios acepta su mismo sacrificio en Cristo Jesús para cubrir los pecados de los que realmente creen en Él. Entonces, esas son buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados, y después, conforme a las Escrituras, porque ya había declarado la palabra de Dios que Él iba a morir. Y versículo 4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento, tanto como la profecía de Jesucristo mismo, que Él dijo que como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, Jesús también estaría en la tierra por ese tiempo, pero que iba a resucitar. Claramente lo dijo más de una vez, y claro, la gente no le creyó. Pero los líderes religiosos dijeron, vamos a poner algunos guardas ahí en la tumba, porque Él dijo que iba a resucitar, y lo que no queremos es que los discípulos vengan, se lleven el cuerpo y digan, resucitó. Entonces, habían unos soldados romanos ahí que custodiaron el cuerpo de Cristo y aseguraron el sello sobre la tumba del Señor Jesús. Pero estas son las buenas nuevas que tenemos nosotros, que describen el Evangelio. Y el fundamento, o la esencia, podríamos decir, del Evangelio es que Cristo no solamente murió y fue sepultado, como muchos líderes, podríamos decir, los que iniciaron religiones en el mundo, pero Él es diferente a todos ellos. Podemos ir a la tumba de muchos de ellos, pero a la tumba de Jesús, si vamos, está vacía, porque Él resucitó y vive aún, la Biblia dice, intercede por nosotros. Entonces, es el fundamento también de nuestra fe. Si leemos los versículos 12 en adelante, 12 al 19 de este mismo capítulo, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, el sacrificio de Cristo sería el sacrificio de un hombre común y corriente, si Él no resucitó. Es necesario que Él resucite para comprobar que es Dios, y así su sacrificio es suficiente para satisfacer la ira de Dios y para darnos a nosotros la vida eterna que tanto necesitamos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Él dice, si no hay esperanza de una vida después de la muerte, entonces todos deberían burlarse de nosotros y deberíamos ser dignos de la conmiseración de todos los hombres, porque nos estamos negando, podríamos decir, los placeres de este mundo y todo eso, si realmente el fin de nuestra vida es la muerte y no hay algo después de la muerte. Pero Pablo dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces es un hecho que Cristo resucitó de los muertos. Si Él no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana. Es realmente el fundamento de nuestra fe, la resurrección de Cristo, y es por eso que Satanás lo ataca. También es la seguridad de nuestra resurrección. Tú y yo vamos a resucitar en un cuerpo glorificado como el del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es las primicias. Él es el primero en resucitar, y los que creen en Él han creído en esta resurrección también y serán como Él resucitados. De la misma forma, 1 Corintios 15 y versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, el primero, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, para nosotros, la resurrección de Cristo es supremamente importante, no solamente porque nos promete el poder que necesitamos nosotros para esta vida, como dice Efesios, que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos opera en ti y opera en mí por la fe que hemos puesto nosotros en Cristo. Ese poder opera en cada creyente, si realmente le cree a Dios que Él puede dar ese poder. Pero no solamente es para esta vida, sino que nos da también la esperanza de la resurrección futura cuando nosotros morimos. Llegará el día que nosotros no solamente estaremos en presencia de Dios en espíritu, pero tendremos un cuerpo glorificado. La primera evidencia, entonces, de que Jesucristo realmente resucitó, podríamos decir que hay tres evidencias claras o importantes. La primera es que aún los detractores no podían negar que la tumba estaba vacía. Nunca dijeron, no, su tumba es en otro lugar y aquí tenemos su cuerpo. Nunca pasearon el cuerpo de Jesús, nunca lo demostraron. Después de 3 días, muchos lo hubieran reconocido, podrían haber sacado el cuerpo de Cristo y decir, aquí lo tienen. Lo que ellos tuvieron que hacer es contar una historia para cubrir el real hecho. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron,
estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucha gente que cree que los discípulos se robaron el cuerpo, porque los líderes religiosos de ese tiempo lo declararon así, y también los soldados. Pero hay solo una cosa que mucha gente no entiende. La ley romana decía claramente que si había un soldado que dormía durante el tiempo que debería estar protegiendo a un cuerpo, pero especialmente cualquier propiedad, cualquier terreno, cualquier edificio, o especialmente si estaba custodiando a algunos que habían tomado como enemigos, pero los habían capturado en guerra, ellos tenían que pagar con su vida si algunos de esos escapaban, o si de alguna forma se llevaran el cuerpo de Jesús. La pena de muerte estaba sobre todos esos soldados. Por eso ellos dicen, si el gobernador se entera, tranquilos, nosotros le vamos a explicar la situación. Así que como ninguno de los soldados murió, hay evidencia clara, porque los soldados en ese tiempo morían. Hay evidencia clara de que algo no estaba bien ahí, que no fueron realmente los discípulos. Porque a nadie le importaba que muriera un soldado, o dos, o tres, o cuatro en este caso. Si ellos dejaban que alguien se llevara el cuerpo, ya, córtenle la cabeza. Pero aquí, como ellos no quieren llevar a estos soldados ante una corte para que ellos se defiendan, porque como eran romanos tenían el derecho de defenderse, la defensa de estos hombres iba a ser, resucitó, o sea, era lo que ellos vieron, porque ellos vieron al ángel y quedaron como muertos, dice la Biblia, desmayados del susto. Así que ellos no querían que contaran la realidad de lo que realmente sucedió, y esta era la única forma de encubrirlo. Entonces, la primera evidencia es una tumba realmente vacía y soldados vivos. No murieron, en este caso. Segunda evidencia es las apariciones múltiples de Jesucristo después de su resurrección. O sea, no era solamente una vez que se le apareció, no fue solamente a un grupo pequeño y selecto, no fue solamente, diríamos, a una mujer o a alguien que estaba con tanto dolor en el corazón por la muerte de Jesús que se lo imaginó o tuvo una visión o un éxtasis por todas las emociones que ella estaba sintiendo. Estamos hablando de personas que dieron testimonio claro de que ellos lo vieron y creyeron en él, aún algunas personas que antes no habían creído en él. Por ejemplo, los hermanos de Jesús. Tenemos evidencia de que ellos antes no creyeron en él, pero después de su resurrección, cuando lo vieron, creyeron que él era el Mesías, el Cristo. Y fue la evidencia que ellos necesitaban para creer en él. Marcos capítulo 14. El Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer del 55 al 56. Y los principales sacerdotes, todo el concilio, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. O sea, ellos no podían llegar a un acuerdo. Era para ellos imposible, aún en el testimonio que estaban dando, de poder ofrecer entre 2 o 3 testigos, que era la ley, el requisito de ese tiempo de la ley, para que ellos concordaran con todos los detalles y así condenar a Jesús. ¿Cómo condenaron a Jesús? Leemos lo que sigue, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque él declaró ser el Hijo de Dios. No porque 2 o 3 personajes llegaron a tener un acuerdo en su testimonio. Pero hay muchos que dicen, claro, los discípulos todos llegaron a un acuerdo para decir que él resucitó, aunque fueron ellos que se llevaron el cuerpo. El único problema es que es imposible que 2 personas, 3 personas que están mintiendo tengan un mismo pensar y un mismo sentir en todos los detalles y que puedan dar un testimonio que no fácilmente se pueda tergiversar o que puedan encontrar que haya alguna falsedad. Digamos que 2 o 3 aún podían concordar, pero 12 de ellos no creo. Ni siquiera cuando eligieron a Matías después, y él era también testigo de todo lo que había sucedido en la vida de Jesús y aún de la resurrección de Jesús. Y después tenemos en un caso a más de 500 personas que vieron a Jesús. Así que todos ellos daban testimonio de las evidencias que ellos habían visto a Jesús, dan la misma descripción de él, cómo él les hablaba y las cosas que él les decía y todo concordaba. Así que la segunda evidencia es que las apariciones de Jesús dieron testimonio cientos de personas y esa evidencia concordaba con lo que decían los demás. La tercera evidencia es que la vida de los testigos fue completamente cambiada. Ellos nunca fueron los mismos después de ver la resurrección de Jesús y tener un encuentro con el Jesús resucitado. Hechos capítulo 1 y versículo 22. Hechos 1. Versículo 22. Podemos leer el 21 para tener el contexto. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No solamente eran ellos testigos de la muerte de Jesús, no solamente eran testigos ellos de que alguien lo enterró, no solamente eran testigos ellos de todo lo que Jesús había enseñado, de sus milagros, de todas las otras pruebas en su vida que demostraban que él realmente era el Hijo de Dios. Todo eso era importante, pero lo más importante y lo que ellos resaltan aquí era que ellos necesitaban tener uno elegido para tomar el lugar de Judas, que fuera no solamente el testigo de todo lo que había sucedido desde el tiempo de Juan el Bautista, predicando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino también de su resurrección, porque esa es la cúspide, ese es el evento más importante de todo lo demás que podrían haber predicado. Y es muy difícil creer que tantos testigos estarían dispuestos a morir por declarar algo que era una mentira. Imagínate esto. Te pones de acuerdo con 5, con 10, aún con 20 o 500, los que quieras imaginarte, te pones de acuerdo con ellos para decir que una persona que murió resucitó. Comienzas a enseñarlo, predicarlo, lo que sea, como te quieras imaginar que haya sucedido. Y alguien llega a tu casa y dice, vas a perder todos tus bienes, tu negocio, tu familia va a sufrir y tú, por declarar esto, vas a morir. ¿Te retractas en ese momento? Yo creo que sí. Más de uno seguramente estaría dispuesto a sufrir algunas persecuciones, pero la muerte por una mentira no lo creo. Pero no solamente fueron los apóstoles los que murieron por predicar de la resurrección de Cristo, sino muchos otros que lo vieron y que estaban dispuestos a ir hasta la muerte por declarar que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la prueba que ellos tenían era que Él había resucitado de entre los muertos.
Para mí esta es la evidencia más fuerte de que ellos siguieron predicando por más que sufrieran hasta perder todo lo que sus bienes, su casa, su negocio, todo eso, y seguían declarando que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Seguían creyendo que algún día, aun si ellos morían, tendrían la seguridad de su resurrección. Y esa era la clave, eso era el fundamento, quizás el punto más importante de su fe y de su predicación. Y hoy día Satanás quiere acusar, quiere atacar, quiere hacer todo lo posible para que la gente no crea en la resurrección de Cristo, porque es así de importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información? ¿Qué tiene que ver esta información en nuestra vida? Primeramente, porque Cristo resucitó, tenemos nosotros la victoria porque Él murió por nosotros. Hebreos capítulo 2. El libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, o sea, Él tomó forma humana, para redestruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los seres humanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo en semejanza a lo que sufrimos nosotros y somos tentados nosotros, pero sin pecado. Y la Biblia dice que Él ahora tiene el poder para socorrernos a cada uno de nosotros y darnos la victoria, porque Él tuvo victoria. No solamente cuando estuvo vivo, pero también victoria sobre la muerte. Y eso aseguró la derrota de Satanás. Satanás en este momento es un enemigo derrotado. No tenemos por qué hacerle caso, no tenemos por qué escucharlo, no tenemos por qué creer que Él tiene más poder que nosotros en Cristo. Porque en Cristo nosotros tenemos el poder para nosotros resistir al enemigo. Y Él tiene que huir de nosotros. Lo dice el apóstol Pedro, que deberíamos someternos a Dios y ahí después podemos resistir al enemigo y Él huirá de nosotros. Entonces, la resurrección de Cristo asegura nuestra victoria por medio de Cristo. Segundo, porque Cristo resucitó, nosotros que estamos en Él también vamos a resucitar. 1 Corintios 15, ya lo he dicho más de una vez, pero quiero leer los versículos, son importantes. 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y todos vamos a comparecer ante el trono de Dios. Y algunos van a ser resucitados a una segunda muerte, dice la Biblia. Todos ellos van a pasar a un lugar llamado el infierno, bajo el juicio de Dios por no haber aceptado a Cristo Jesús y haber creído en Él, porque Él murió por ellos, fue sepultado y resucitó. Pero ellos también van a resucitar, pero van a resucitar para ser condenados a un infierno eterno. Y nosotros a vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. La tercera cosa que nosotros recibimos por la muerte, sepultura y especialmente la resurrección de Cristo, porque Cristo resucitó, Él será el juez de todo ser viviente. Hechos 17. La Biblia dice que porque Él murió, fue sepultado y resucitó, Él ahora tiene todo derecho de ser el juez de todo ser viviente. Hechos 17, versículo 31.
Versículo 30, para tener el contexto, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, claramente está hablando de Jesucristo. Entonces, Él ha designado un día y ha designado a Cristo Jesús para ser el juez de todos. Y Él tiene el derecho porque Él tuvo victoria sobre la muerte. Y porque Él murió por todos nosotros. Entonces, Él es el que suple para cada uno de nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos para tener vida eterna, para ser perdonados de nuestros pecados. Hemos ofendido a Dios, tenemos ya una condena sobre nosotros, pero la Biblia dice en Colosenses que esa acta que era contra nosotros, ahora Él la clavó en la cruz, y si nosotros realmente creemos que Cristo tomó nuestra culpa sobre sí, tomó nuestros pecados sobre sí, y Él derramó su sangre para cubrir esos pecados, nosotros podemos ir libres. Eso solo funciona y eso solo lo podemos creer si en verdad Cristo resucitó de los muertos. Y es por eso tan importante que nosotros tengamos estas evidencias, nosotros estudiemos esto y tengamos la seguridad de que, aunque parezca imposible, Jesucristo resucitó de los muertos y fue visto por más de 500 personas a la vez, y también los apóstoles, muchos de los cuales estaban dispuestos a morir por seguir predicando este mensaje, este evangelio, las buenas nuevas. Espero que esto fortalezca tu fe, te dé esa seguridad de que algún día tú y yo vamos a celebrar nuestra resurrección porque Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga. Les quiero animar ahora que estén pensando, porque tienen mucho ahora de qué agradecer a Dios y adorar, que en este tiempo que sigue, ustedes estén pensando en cómo pueden tener un tiempo de adoración a Dios y darle gracias porque Cristo resucitó. Darle gracias por esta esperanza